Bienvenidos al canal de análisis técnico de Street. Hemos vivido una sesión con bastante volatilidad, aunque hemos visto cómo el IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano. Ayer decíamos que a las 8 de la tarde hablaba Powell de la decisión de los tipos de interés y hoy era el turno de Europa. Y bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues hemos visto cómo en Estados Unidos han parado esa subida de los tipos de interés, mientras que en Europa han subido 25 puntos básicos todavía los tipos de interés. ¿Y qué era lo que decíamos? Que debíamos fijarnos en ese discurso que diese Powell o que diese Lagarde. Debíamos fijarnos en ese tono que debían tener, si era más agresivo, quizás un poquito más dócil, de decir que bueno, que quizás no van a haber más subidas de tipos de interés, y al final lo que hemos visto es todo lo contrario. Hemos visto cómo Powell y Lagarde han tenido un discurso muy hawkish, han dicho que es probable que veamos nuevas subidas de los tipos de interés. En Europa se esperaba, pero en Estados Unidos la verdad que no se esperaba que se dijese que iba a haber dos subidas más, a lo mejor, de los tipos de interés, y lo normal es que el mercado hubiera visto caídas bastante importantes. Y de hecho, en un primer momento parecía que el mercado comenzaba a caer, pero luego se daba la vuelta y hoy estamos viendo cómo Estados Unidos está tirando con bastante fuerza. ¿Qué lectura podemos sacar de todo esto? Pues que quizás el mercado no se cree a Powell, no se cree que vaya a haber dos subidas más de los tipos de interés. Quizás lo que está intentando es ralentizar un poquito la subida que estamos viendo en el mercado, diciendo que va a haber dos subidas más, pero el mercado le ha dado absolutamente igual y se ha mantenido con bastante fuerza al alza en Estados Unidos. En mi opinión, pues creo que si todo esto se mantiene así, seguimos viendo bajar la inflación, o mejor dicho, ralentizar su subida, la economía no se debilita demasiado o no se mantiene muy fuerte. Ya estamos viendo como también hoy hemos tenido datos del empleo en Estados Unidos, han seguido la tónica de los últimos meses de ir aumentando un poquito esa tasa de paro. Pues puede que no veamos nuevas subidas de los tipos de interés, que sí que es verdad que se esté tirando un triplito Powell, pero no se puede saber hasta qué punto llegarán a subir los tipos de interés. Simplemente lo sabrán ellos y las intenciones que tengan las sabrán ellos también. Simplemente nos tenemos que adecuar a esta situación del mercado que tenemos ahora mismo. Así que bueno, esa es la situación que tenemos. Como decíamos, Europa la verdad que ha estado bastante plana, mientras que Estados Unidos veíamos unas caídas muy fuertes en un momento, pero ya vemos cómo el SP supera los 4.400 puntos, está con bastante fuerza, así que vamos a ver hasta dónde se mantiene. Sí que es verdad que estamos llegando a una zona un poquito importante de sobrecompra ya por técnico en los índices, sobre todo en Estados Unidos, y que no habría que descartar una corrección. Es muy importante que si vemos esa corrección en el SP500 veamos que se mantiene ese soporte de los 4.340 puntos. De hecho, ayer, cuando veíamos esas caídas con la decisión de los tipos de interés, vimos cómo se apoyó en esa zona y volvió a rebotar. Eso es muy buena señal, y mientras veamos una corrección, aunque sea la semana que viene, y se mantenga sobre esa zona, pues no deberíamos preocuparnos demasiado. ¿Qué pasa si pierde esa zona? Pues quizás podríamos tener un rango de movimiento, quizás hasta la zona de los 4.300 puntos, pero en mi opinión, creo que para mantenernos al alza en el medio plazo deberíamos mantenernos por encima de los 4.300 puntos. Es que bueno, eso es lo que debemos vigilar. Estoy enrollando un poquito más en estas cosas porque esta semana, este domingo, no tendremos vídeo del resumen semanal. Por lo tanto, creo que lo debemos tener en cuenta tanto para la sesión de mañana como para las sesiones de la semana que viene, porque creo que en cualquier momento podría llegar una corrección, pero como decimos, puede ser una corrección sana para continuar manteniéndonos al alza siempre y cuando respeten las zonas muy importantes de soporte que marcábamos ya la semana pasada en los gráficos. Así que nada, ya sin más dilación, vamos con los tres últimos análisis técnicos de la semana. Bueno, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Aircross, Inditex y Banco Santander. Vamos a empezar con Aircross, que hemos visto una caída muy importante en la sesión de hoy porque ha anunciado que sus beneficios van a ser bastante menores de lo que se esperaba, y esto evidentemente sus inversores lo toman muy mal, venden sus acciones como hemos visto en la sesión de hoy y vemos caídas muy importantes, como hemos llegado a ver, de más del 7%. Pero, ¿qué es lo más importante que podemos destacar en el análisis técnico? Pues bien, que ha perdido esa zona clave que tenía la zona de los 3,20, una zona muy importante de soporte. Fijaros, había actuado también anteriormente como resistencia y ahora mismo parece que la ha perdido. Pues ahora, ¿dónde pondríamos el objetivo? Pues el siguiente soporte clave o más importante que tiene el gráfico lo tiene en la zona de 2,81, pero sí que es verdad que estamos muy cerca o estamos prácticamente, pero sí que es verdad que estamos clarísimamente en sobreventa. Por lo tanto, podría corregir un poquito más, pero no habría que descartar ver un rebote en algún momento. Por lo tanto, debemos situar una zona de soporte que quizás sea menos importante, la zona de los 3,06, donde vimos que hizo esa pequeña corrección antes de ver esa subida tan fuerte, y quizás de esta zona veamos una vuelta. No habría que descartar que ahora mismo veamos una caída hasta la zona de los 3,06 y se dé la vuelta hasta la zona de nuevo, hasta los 3,23, la consolide como resistencia y continuemos cayendo hasta ese objetivo en la zona de los 2,81.
¿Por qué pensamos que puede continuar cayendo? Pues fijaros que el cierre ha estado prácticamente en mínimos de la sesión, el volumen ha sido altísimo, eso es muy mala señal y como siempre decimos nos indica que podría continuar cayendo. Fijaros como el MAC también estaría muy cerca de dar señal de venta, por lo tanto la verdad es que no pinta nada bien en el gráfico. La verdad que el Cross es una acción que es muy cíclica, es una acción que si la cogemos dentro de una clara tendencia alcista nos puede dar muy buenos resultados, pero también cuando corrige lo hace con muchísima fuerza. Fijaros si vemos un poquito más atrás el gráfico, lo vemos muy bien. Fijaros aquí, esta subida tan fuerte durante el año 2017 y 2018, luego vimos también subidas muy importantes, caídas muy fuertes, subidas importantes, caídas muy fuertes, ahora vemos una subida espectacular y ahora la caída ha estado a la altura de esa caída. Por lo tanto, es una acción que quizás, mi opinión, para quedarnos en ella en largo plazo, pues deja un poquito que desear, pero como veis, si la cogemos en un punto bueno, en un punto correcto, quizás nos da buenas oportunidades y ahí eso es lo que debemos buscar ahora, buscar esa zona de soporte en la caída para luego buscar la vuelta. ¿Podemos estar cerca? Pues bueno, en principio creo que debe consolidar una zona de soporte. Fijaros cómo aquí consolidó la zona de soporte alrededor de los 2,65 y los 2,80 y repuntó con fuerza. Aquí de nuevo estuvo varias sesiones consolidando los 2,65. Vimos aquí también antes de comenzar este impulso cómo consolidaba la zona de los 1,75, 1,70 aproximadamente. Por lo tanto, ahora debemos ver movimiento parecido. Es decir, no es una acción que caiga en picado y se recupere de nuevo. Es decir, consolida un soporte y vuelve a repuntar. Por lo tanto, eso también ayuda a entrar con más seguridad en su cotización. De momento, como decimos, no pinta muy bien ni en el corto ni en el medio plazo. Por lo tanto, creo que es una acción que habría que dejarla caer, que se asiente y ahí volver a valorarla de nuevo quizás para entrar en ella. Vamos a seguir con Inditex, que estamos en una situación totalmente contraria a la que vemos en Ercros. Fijaros cómo ahora mismo se encuentra en subida libre en su cotización y cuando vemos una acción que se encuentra en subida libre, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente dejarla que siga subiendo. ¿Por qué? Pues porque saber en qué momento va a llegar a su techo y se va a dar la vuelta es muy complicado. Quizás ahora sí podemos marcar los 35 porque podría ser una resistencia psicológica en el gráfico, pero nada más, no tenemos ni divergencias ni tenemos señales de agotamiento claras, por lo tanto, ¿se puede dar la vuelta? Sí, evidentemente se puede dar la vuelta, pero es muy complicado saberlo. ¿Qué es lo que debemos vigilar ahora? Pues bien, en el momento que veamos una corrección debemos poner el objetivo en ese gap que dejó abierto hace unas sesiones. Fijaros cómo lo marcamos en el gráfico. Es decir, está muy sobrecomprada ahora mismo, podemos ahora ver una corrección y el objetivo de esa corrección podría estar en la zona aquí, alrededor de los 32 euros apoyados en esta zona y volver a repuntar de nuevo. ¿Dónde está el problema? Si vemos que se va a cerrar ese gap y se mantiene a la baja y pierde la media móvil de 70 sesiones. Mientras no pierda la media de 70 sesiones, ¿qué tenemos? Tendencia clarísimamente alcista. Fijaros qué bien ha respetado la media de 70 en toda la subida. Por lo tanto, una corrección muy fuerte. Fijaros, ahora mismo hasta la media de 70 tiene un 11%. Es una caída importante. Aún así, podríamos pensar que nos mantenemos en una tendencia alcista. Así que bueno, una acción que en el primer momento parece que es sencillo, de que dejarla subir, pero bueno, también siempre tenemos ese vértigo de subirnos muy tarde o decir, bueno, pues me pongo en corto y luego ver que sigue subiendo, porque imaginaos que nos hemos puesto en corto por aquí, también parecía que estaba sobrecomprada su cotización muy cerca, pues por aquí también, si por aquí vimos una corrección, un movimiento lateral, pero luego se mantuvo con mucha fuerza al alza. Fijaros aquí también es sobrecompra, movimiento lateral y vuelve a subir con mucha fuerza. Por lo tanto, pues bueno, es una acción quizás que si vemos que mantiene o se apoya en esas zonas clave de soporte y se mantiene al alza, pues quizás no sea mala opción entrar en ellas. Por lo menos esa es mi opinión. Así que bueno, esta es la situación que tendríamos ahora mismo en Inditex. Como decimos, mientras no pierda la media 70, clarísima tendencia alcista sin síntomas de debilidad. Vamos con la cotización del Santander. Y fijaros el engaño que nos hizo ayer la cotización. Fijaros cómo superaba esa resistencia que marcábamos más en el corto plazo por arriba la media de 70 sesiones, porque es verdad que la cotización de Santander decíamos que estaba muy bien entre la media de 70 por arriba y la media de 200. Claro, es como estuvo tonteando durante varias sesiones por la media de 70, no podía con ella y ayer veíamos cómo cerraba por encima de ella con un volumen que parecía que era al alza y cuando todo apuntaba que podría continuar subiendo hasta la zona que teníamos marcada los 3,35, que es la siguiente zona importante de resistencia, vemos como la sesión de hoy se ha dejado en 1,72% y además fijaros cómo el volumen en la sesión de hoy ha sido mayor que la sesión
de ayer. Por lo tanto, esto es una clarísima ruptura en falso de su cotización y eso es muy mala señal. Es peor que chocarse contra una resistencia y caer. ¿Por qué? Pues porque aquí quiere hacer pensar a los inversores que vamos a seguir subiendo y luego corregimos, es decir, aquí deja atrapados a los que se han subido al carro pensando que vamos a continuar subiendo como así parecía. Aquí, ¿dónde podemos buscar quizás la trampa o anticiparnos a esta posible trampa? Pues fijaros como cuando veíamos la corrección, aquí vimos una sesión con muchísimo volumen, en la sesión del 12 de junio, de este lunes. Entonces aquí algo nos debería haber hecho pensar que cuidado, aunque viésemos un repunte, habíamos tenido mucho volumen aquí con la oferta. Sí que es verdad que el volumen fue muy alto en la sesión de ayer, miércoles, pero no fue tan alto como en la sesión del lunes. Por lo tanto, aquí deberíamos haber tenido un poquito de cuidado y quizás esperar a esa consolidación por encima de la media 70. De hecho, fijaros cómo en la sesión de hoy ha abierto justamente la media 70 sesiones y ha corregido. Esto es muy mala señal. Y recordad también lo que comentamos muchas veces, los movimientos laterales que están tan bien marcados. Normalmente, antes de tomar un rumbo claro, ya sea al alza o a la baja, suele hacer una ruptura en falso por el lado contrario. Y esto de aquí no me gusta un pelo, porque podríamos estar en esa situación. Por lo tanto, hay que vigilarla muy de cerca, porque sí que es verdad que mientras no pierda la zona de los 3,13 podríamos seguir en ese ataque a la media de 70 sesiones, pero si pierde esta zona podríamos ir hasta la media de 200 y volver hasta la media de 200. Habiendo visto esta ruptura en falso, puede ser una muy mala señal para pensar que quizás podríamos romper la media de 200. Así que a ver si al final de la semana vemos ese nuevo impulso por encima de la media 70, aunque viendo el cierre de hoy y el volumen que ha tenido, la verdad que me deja bastantes dudas. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Como ya os decía antes, este domingo no vamos a tener vídeo del resumen semanal, no voy a poder grabar este fin de semana, así que bueno, ya nos veremos el lunes, a ver cómo es el cierre semanal. A mí me está dando la sensación de que están manteniendo todavía el mercado un poquito al alza, pero podemos llegar a ver una corrección en los mercados. Puede que mañana tengamos ya alguna señal, hoy quizás a última hora, o si no, ya la semana que viene es muy probable que veamos una corrección. Una corrección que puede ser totalmente sana. Estamos viendo muchas acciones que están en zonas clarísimamente de sobrecompra. Por ejemplo, lo acabamos de ver en Inditex. ¿Vamos con una corrección y se va a dar la subida? Pues no, simplemente puede ser una simple corrección. Eso sí, si pierden luego esas zonas clave de soporte, la corrección, pues aquí mucho cuidado. Así que nada, es lo que debemos valorar en los gráficos, como acabamos de ver. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, ya nos vemos el lunes de nuevo. Espero que tengáis todos muy buen fin de semana y hasta el lunes. Espero que tengáis todos muy buen día.